Un hombre se acuesta a dormir después de platicar con su esposa sobre lo que harán mañana. Llevar al niño al kinder, revisar pendientes, un día más como cualquier otro. Pero cuando ella despierta temprano y lo llama, él no contesta. Lo mueve. Nada. Le toca el rostro. Está frío. Valentín Trujillo, el hombre que había participado en más de 140 películas, que había producido una de las cintas más importantes y censuradas de la historia de México, que había compartido escena con Cantinflas y desafiado al gobierno con una cámara, se había ido en silencio, sin despedida, sin drama, sin una última escena, a los 55 años. Y lo que pasó después con su familia es algo que muy pocos conocen. Pero antes de llegar ahí, hay que entender quién fue realmente este hombre. Valentín Trujillo no eligió el cine. El cine lo eligió a él desde antes de que pudiera caminar. Nació en Atotonilco el Alto, Jalisco, dentro de la famosa dinastía Gascón de Anda, una familia que ya traía la actuación y la producción cinematográfica en la sangre desde hacía generaciones. Su abuelo, Valentín Gascón de Anda, era productor de cine y la figura más importante en su vida. Sus tíos dirigían películas. Sus hermanos terminarían también frente a las cámaras. El destino ya estaba escrito. A los 2 meses de nacido, ya había aparecido en una película llamada El Lobo Solitario. A los 2 años, salió en El Jinete, la primera cinta en tercera dimensión, filmada en México. No caminaba bien, apenas balbuceaba algunas palabras, pero ya estaba en los créditos de un largometraje nacional. Su abuelo producía esas películas, y para el pequeño Valentín, ir al set era como ir al parque de diversiones. Si sacaba buenas calificaciones en la escuela, sus papás lo dejaban aparecer en las escenas. Ese era su premio. No juguetes, no dulces. Cine. Así creció, entre cámaras, luces, reflectores y libretos. A los 7 años hizo su debut formal como actor infantil en El Gran Pillo. Ya no era el niño que salía de adorno. Ya tenía líneas, presencia, intención. Después vinieron más proyectos dirigidos por su propio tío. La empresa familiar funcionaba a toda máquina, pero el momento que realmente lo marcó llegó en 1962, cuando compartió escena con Mario Moreno Cantinflas en la película El Extra. Cantinflas no solo actuó con él, se ofreció a ensayar juntos. Imagina el nivel de escuela que traía ese muchacho desde niño. Eso no se compra en ningún lado. Pero aquí viene algo que pocos esperarían de alguien con ese arranque. Valentín paró. Decidió estudiar. Su padre era abogado y le puso una condición muy clara. Antes de entregarte al cine, termina una carrera. Y Valentín cumplió. Se graduó de Derecho en la UNAM. Nunca ejerció ni un solo día, porque lo suyo siempre fue el cine, pero ese título representaba algo importante. Disciplina, estructura, la capacidad de comprometerse con algo difícil y terminarlo. Y en cuanto se graduó, regresó a lo suyo con todo. A los 18 años consiguió su primer protagónico en Las Figuras de Arena, dirigida por Roberto Gabaldón. La película no fue un éxito comercial, pero el talento de Valentín era imposible de ignorar. Ganó la Diosa de Plata como revelación. Su nombre empezó a sonar con fuerza. Ya no era el hijo de la dinastía. Ya era una figura propia, guapo, con presencia, con porte de galán de cine. De esos que no solo actuaban bien, sino que conquistaban miradas cada vez que aparecían en pantalla.
Lo que siguió fue una carrera que muy pocos pueden igualar. Más de 140 películas. Una cifra que suena exagerada, pero que es completamente real. Valentín prácticamente vivía dentro de un set, pero lo que lo hacía diferente era que conocía cada rincón del proceso cinematográfico. No era el actor que llega, dice sus líneas y se va. Él entendía la cámara, la iluminación, la edición, la narrativa. Y con ese conocimiento, era cuestión de tiempo para que quisiera dirigir. En 1983, se lanzó como director con Un hombre violento, una película que tardó 6 años en concretarse. La dirigió, la protagonizó y escribió el guión junto a su primo Gilberto de Anda. Valentín no soltaba el control. Gotu quería estar en todo. Y cuando agarró la silla de director, no la soltó fácil. Se aventó 9 películas en formato de 35 milímetros. Y sus historias no eran ligeritas. Tocaban temas duros, incómodos, reales. Ratas de la ciudad se metía de lleno en el mundo de los niños delincuentes. Le valió reconocimiento internacional y hasta lo nombraron ciudadano honorario en Las Vegas. Cacería humana abordaba la historia de un criminal serial. Violación, un thriller crudo sobre un delincuente sexual que no podía ser encarcelado, le trajo una nominación al Ariel. Valentín no le sacaba a lo incómodo. Al contrario, ahí es donde se metía con más fuerza. Pero todo eso fue el calentamiento, porque lo que vino después fue el momento más arriesgado y más importante de toda su carrera. Y aquí necesito que prestes mucha atención, porque esta historia parece de película dentro de una película. En 1989, Valentín Trujillo produjo Rojo Amanecer, una cinta dirigida por Jorge Fons, que se convirtió en la primera película mexicana en retratar la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. El día en que el ejército mexicano, bajo órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz, arremetió contra estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, una tragedia que durante décadas se quiso ocultar, minimizar, borrar de la memoria. Valentín no solo participó, puso dinero de su propio bolsillo para que el proyecto no muriera. Fue él quien sugirió cambiar el título original, que era Vengadas en el Cielo, por Rojo Amanecer. Un nombre que pegaba más fuerte, que decía más con menos. Y la filmación se hizo prácticamente en secreto. Como si estuvieran planeando una operación clandestina. Grabaron en un foro cerca del Estadio Azteca con apenas 26,000 pesos de presupuesto. Una cantidad ridícula para lo que implicaba el proyecto. El elenco incluía a figuras como María Rojo, Héctor Bonilla y Eduardo Palomo, pero más allá de los nombres, lo que importaba era el mensaje. Cuando terminaron de filmar, Héctor Bonilla se llevó los rollos de película, escondidos en la cajuela de su coche para protegerlos. El material se reveló en secreto en los estudios Churubusco y se editó en un espacio donde Valentín tenía oficina. Todo bajo perfil, sin hacer ruido, como si estuvieran cometiendo un delito. Y en cierto modo, para el gobierno de ese momento, eso era exactamente lo que estaban haciendo. Cuando la película llegó a las autoridades, la dejaron en pausa. 6 meses guardada sin explicación. El Estado Mayor Presidencial se oponía a su exhibición, alegando que el ejército había sido ofendido. Finalmente lograron que el presidente Carlos Salinas de Gortari la viera personalmente. Autorizó su estreno, pero con una condición:
editar 3 escenas donde se mostraba o se mencionaba la participación de los soldados en la masacre. Valentín aceptó, pero sabiendo que la cinta corría peligro, envió el máster original a Estados Unidos para protegerlo. Una jugada brillante. Rojo Amanecer se estrenó el 17 de octubre de 1990 en la Cineteca Nacional. Permaneció 6 semanas en cartelera. Recaudó 726 millones de pesos de la época. Ganó 11 premios Ariel y 4 Diosas de Plata. Años después, Carlos Slim contactó a Valentín y a Héctor Bonilla para comprar la versión original sin censura y los derechos completos. La película que el gobierno quiso silenciar terminó siendo una de las más premiadas y reconocidas de la historia del cine mexicano. Fuera de las cámaras, Valentín también fue un galán de los que no pasan desapercibidos. Durante más de 10 años hizo fotonovelas, apareciendo en más de 300 números. Era tan fotogénico que la cámara lo adoraba en cualquier formato. Tuvo un romance con Verónica Castro en la época dorada de las fotonovelas, un romance discreto que él mismo reconoció años después, confesando que estuvo profundamente enamorado de ella. Estuvo 3 años con Lucía Méndez, hasta que le propuso matrimonio, y ella le dijo que no se sentía lista. Valentín le respondió con un ultimátum que se volvió legendario en la farándula. O te casas conmigo, o me caso con otra. Ella no aceptó, y él, fiel a su palabra, se casó con otra mujer en apenas 8 días. Esa otra fue Patricia María, a quien conoció trabajando como edecán en el programa de Chabelo. El día de su primera cita, la invitó a comer a un restaurante que era propiedad de Andrés García, y cuando llegó la cuenta, no tenía dinero para pagar. Tuvo que ir a pedirle a Andrés que le fiara la comida. Como eran muy amigos, Andrés aceptó para que Valentín no quedara mal con aquella chica hermosa. Estuvieron juntos más de 20 años y tuvieron 3 hijos. Se rumoreaba que Maribel Guardia y la hija de Andrés García fueron algunas de sus infidelidades. Después se casó por segunda vez con Scarlett Álvarez, con quien tuvo a su hijo Carlos Valentino. En 1985, protagonizó la telenovela Juana Iris, junto a Victoria Rufo. 180 capítulos que lo convirtieron en estrella de televisión, aunque él detestaba ese formato. No le gustaba estar encerrado en un foro, usar apuntador ni repetir tomas. Aceptó por el cariño que le tenía a Victoria, pero al terminar, juró que no volvería a hacer otra telenovela. Valentín siempre dijo que el día que se despidiera de este mundo sería filmando. Y casi se cumplió. Cuando murió, estaba trabajando en el guión de una película llamada Desde la cárcel, sobre mujeres en prisión. Un proyecto ambicioso basado en años de investigación y entrevistas reales. Nunca la terminó. El 3 de mayo de 2006, su esposa Scarlett se levantó temprano, se arregló y fue a despertarlo. Chip lo llamó varias veces, lo movió, le quitó la cobija. Le tocó el rostro. Estaba frío. No respiraba. Valentín Trujillo había muerto durante la madrugada de un paro cardíaco. Tenía 55 años. Lo velaron y cremaron en una funeraria al sur de la Ciudad de México. Sus cenizas fueron depositadas en una cripta en el Pedregal. Pero la historia no termina ahí. Y esto es lo que más duele. Lo que convierte esta historia en algo verdaderamente inhumano. 9 años después de su muerte, una revista de espectáculos encontró a Scarlett, su viuda, cantando en cantinas y bares para sobrevivir. Lo poco que Valentín le había dejado como herencia
se había agotado por completo. Intentó poner un restaurante con ese dinero y quebró al poco tiempo. Sus suegros, la familia Trujillo, le suspendieron la ayuda económica que le daban para su nieto. La dejaron sola. El hijo de Valentín, Carlos Valentino, que entonces tenía apenas 12 años, pintaba cuadros con un talento natural impresionante y los vendía en la calle y en el Parque Mérida de la Ciudad de México para ayudar a su mamá a llevar comida a la mesa. Un niño de 12 años, hijo de una leyenda del cine mexicano, vendiendo óleos y pasteles en una banqueta mientras su madre cantaba en cantinas para que no les cortaran la luz. Valentín Trujillo fue un hombre que nació dentro del cine y vivió para el cine hasta su último aliento. Actuó en más de 140 películas. Dirigió, produjo, escribió guiones y desafió al gobierno mexicano con una cámara cuando nadie más se atrevía. Compartió escena con Cantinflas, ganó Arieles y Diosas de Plata, y produjo una de las películas más valientes y necesarias jamás filmadas en este país. Pero se fue a los 55 años, en silencio, mientras dormía, sin poder terminar la película que llevaba años preparando. Y lo que dejó atrás no alcanzó para proteger a los suyos. Un genio del cine mexicano, cuyo hijo terminó vendiendo cuadros en la calle para sobrevivir. Esa es la parte de la historia que nadie quiere contar, pero que merece ser escuchada.